El tema que les vamos a presentar en este video son las alternativas de gestión de proyectos, más específicamente ATDD. ATDD es una metodología de desarrollo ágil en donde las pruebas de aceptación se definen y se escriben antes de que el código sea implementado. Estas pruebas reflejan los criterios de aceptación que el sistema debe cumplir para ser considerado correcto desde el punto de vista del negocio. Utiliza las pruebas de aceptación que verifican el comportamiento del sistema tal y como lo percibe el usuario. Estas pruebas también evalúan los efectos visibles, como asegurarse de que el sistema genera la salida correcta para una entrada específica. Por ejemplo, en el caso de un pedido de e-commerce, las pruebas de aceptación verifican que el pedido cambia el estado de pagado una vez realizado el pago. También puede verificar cómo el sistema interactúa con otros sistemas a través de interfaces, asegurando que estas conexiones funcionen correctamente. Las pruebas son creadas entre el cliente, el desarrollador y el tester. El desarrollo guiado por pruebas de aceptación, ATDD, tiene como objetivo principal crear una colaboración activa entre los desarrolladores, testers y clientes o stakeholders. Este proceso busca asegurar que todos los involucrados compartan una comprensión clara y consensuada de los requisitos del sistema. Los requisitos se documentan en un lenguaje accesible, de manera que todos los participantes puedan entenderlos sin necesidad de conocimientos técnicos profundos. Un beneficio clave de ATDD es que las especificaciones derivadas de estas conversaciones se transforman en pruebas de aceptación automatizadas, lo que permite validar continuamente si el software cumple con los requisitos esperados. A diferencia de las pruebas unitarias, que se centran en el código y en cómo los desarrolladores lo construyen, respondiendo a la pregunta de ¿estamos construyendo bien el sistema? Las pruebas de aceptación se enfocan en validar que el sistema entregue lo que realmente necesita el cliente, respondiendo a la pregunta ¿estamos construyendo lo correcto? Al automatizar las pruebas de aceptación, ATDD garantiza que las características desarrolladas cumplan con los criterios de aceptación definidos, evitando el riesgo de desarrollar funcionalidades que no sean útiles o relevantes para el cliente. Además, al hacer las pruebas automatizables y ejecutables, se asegura una retroalimentación rápida, lo que facilita la detección de problemas tempranos y reduce los costos de corrección. Para realizar un proceso ATDD debemos comenzar definiendo los criterios de aceptación. Esto es, antes de escribir cualquier tipo de código, los desarrolladores, testers y stakeholders se reúnen para definir los criterios de aceptación para una funcionalidad o historia de usuario. Por ejemplo, si se está desarrollando una funcionalidad de iniciar sesión, los criterios de aceptación pueden ser: el sistema debe permitir a un usuario iniciar sesión con un nombre de usuario y contraseña válidos. Una vez que se definen los criterios de aceptación, se escriben las pruebas que reflejan estos criterios. Las pruebas pueden estar en formato Gherkin, usando BDD, o simplemente describir de manera clara los pasos a seguir para validar que la funcionalidad cumple con los requisitos. Luego, los desarrolladores escriben el código para pasar las pruebas de aceptación. El objetivo es cumplir con los criterios de aceptación antes de que la funcionalidad sea considerada completa. Por último, se ejecutan las pruebas de aceptación para validar que el sistema funciona como se espera desde la perspectiva del usuario. Si alguna prueba falla, el código se ajusta hasta que todas las pruebas pasen. Flujo de desarrollo clásico versus ATDD. En la imagen podemos ver el flujo de desarrollo clásico del software. Si nos fijamos, se pueden ver tres loops que van desde el testing al análisis, el diseño y el código. Estos loops causan pérdida de tiempo y productividad. Pero, ¿a qué se deben estos loops? Usualmente se deben al entendimiento erróneo de los requerimientos. Este es el ciclo de desarrollo con ATDD. Los criterios de aceptación son creados cuando los requerimientos son analizados. Los desarrolladores utilizan los criterios de aceptación para la implementación. Un fallo en una prueba provee un rápido feedback de que la implementación no está acorde a los requerimientos. Voy a hablar del ciclo de vida ATDD. Aunque no hay un acuerdo universal sobre las fases del ciclo de desarrollo basado en prueba de aceptación, a menudo se suelen ver estos 4 pasos, que son discutir, destilar, desarrollar y demostrar.
En el primer paso, que es el de discutir, este paso ocurre durante la reunión de planificación, que es común a prácticamente todas las metodologías y marcos de trabajo ágiles. En este paso, los testers y los desarrolladores van a discutir las tareas o las historias de usuario elegidas para su implementación en la siguiente iteración o sprint con el cliente, para extraer la mayor cantidad de información posible de ellas. Durante la fase de discusión, el equipo tiene la oportunidad de aclarar malentendidos en los requisitos, lo que puede llevar a evitar que se introduzca algún error en la aplicación. Esto es una ventaja, ya que es mucho más barato que tener que depurar, diagnosticar y arreglar después. Además, la fase de discusión puede llevar al equipo a descubrir que lo que parecía una simple historia de usuario es, en realidad, mucho más compleja. En este caso, el equipo, junto con el cliente, puede optar por dividir la historia en 2 o más historias. El resultado de esta fase son las pruebas de aceptación en forma de frases o tablas, en lenguaje sencillo, que pueden ser entendidas por todos los miembros de la organización. Luego de la fase de discusión viene la fase de destilación o destilar. En esta fase, los desarrolladores y testers convierten las pruebas de aceptación escritas en lenguaje sencillo en formatos compatibles con las herramientas de automatización que utilizan. El resultado de esta fase son las pruebas de aceptación. Sin embargo, no están del todo listas para su ejecución. Luego viene la fase de desarrollo. En esta fase, las pruebas creadas en la etapa anterior aún no pueden verificar el funcionamiento del sistema de manera efectiva. En este punto, las pruebas son solo esqueletos, que no tienen una conexión real con el código de la aplicación que van a probar. Es necesario conectar estas pruebas al código real, un proceso que depende de las herramientas que se estén utilizando. Una vez que se completa este proceso de conexión, las pruebas inicialmente fallarán, porque la funcionalidad que intentan comprobar todavía no ha sido implementada. Luego, los desarrolladores implementan la funcionalidad necesaria, basándose en las especificaciones definidas durante la fase de discusión y convertidas en pruebas en la fase de destilación. Por último viene la fase de demostración. En esta fase, después de que los desarrolladores terminan de implementar la funcionalidad, la presentan al cliente para demostrar su funcionamiento. En muchas metodologías ágiles es común organizar reuniones al final de cada ciclo, donde el equipo revisa tanto el producto como el proceso para identificar posibles mejoras. La fase de demostración en ATDD se alinea perfectamente con este enfoque. Tras la implementación, los testers también tienen la oportunidad de realizar pruebas manuales exploratorias. Estas pruebas no solo pueden detectar defectos, sino también identificar posibles mejoras que podrían convertirse en nuevas historias de usuario. Ventajas y desventajas de aplicar ATDD en nuestro desarrollo. Primero vamos a comenzar por las ventajas, y es que al ser una metodología conducida por criterios de aceptación, nos ayuda a evitar trabajar en funcionalidades innecesarias, así omitiendo realizar esfuerzo extra y gastos de tiempo y dinero innecesarios. Además, tales criterios establecidos sirven como métrica para medir el cumplimiento de objetivos en el desarrollo, ya que el Product Owner los toma como referencia a la hora de revisar los entregables. Por último, y no menos importante, nos permite implementar un código fácilmente extensible y con mayor tolerancia a los cambios. Ahora analizaremos las posibles desventajas que pueden surgir a la hora de aplicar esta metodología. Primero tenemos la gran curva de aprendizaje, que resulta ser complicada para equipos que no están familiarizados con la metodología, con lo cual requiere tiempo y esfuerzo para aprender y adaptarse a las nuevas prácticas. Un tema también que puede ser un problema es la dependencia de las herramientas, que si bien nos permite automatizar las pruebas, pueden implicar un costo adicional y la necesidad de capacitación al equipo responsable para el uso de las mismas. Otro aspecto que suele ser complicado es la documentación y mantenimiento de la misma, que puede resultar ser laboriosa, ya que las pruebas de aceptación deben ser mantenidas y actualizadas constantemente para reflejar los cambios en los requerimientos. Luego tenemos la colaboración intensiva entre los involucrados en el proyecto, que puede resultar difícil de mantener y especialmente en equipos distribuidos o con limitaciones de tiempo. Y por último, hay que tener en cuenta que si estas pruebas no se realizan de forma controlada, puede producirse una sobrecarga de pruebas, lo que hace que sean difíciles de gestionar. En el ámbito del desarrollo ágil de software, metodologías como TDD, BDD y ATDD juegan un rol fundamental para asegurar la calidad y alineación funcional de los sistemas con los requerimientos del cliente. A pesar de compartir la filosofía de pruebas primero, estas técnicas tienen algunas diferencias.
por lo que decidimos hacer este cuadro comparativo. Empezando por el propósito, TDD busca asegurar que cada pequeña pieza de funcionalidad del sistema pase las pruebas antes de seguir. BDD busca validar que el comportamiento del sistema esté alineado con las expectativas del usuario final o del negocio, y ATDD define y valida los criterios de aceptación antes de comenzar la implementación. Lo que busca es garantizar que el software cumpla con los requisitos acordados por todas las partes. En cuanto al enfoque, TDD está centrado en los desarrolladores. Busca asegurar funcionalidad y calidad del código a través de pruebas y refactorización. BDD está más centrado en la colaboración entre desarrolladores, testers y partes interesadas. El lenguaje que se utiliza para escribir las pruebas es accesible, permitiendo que tanto técnicos como no técnicos comprendan el comportamiento esperado del sistema. ATD es parecido, solo que se asegura que todas las partes interesadas estén alineadas y que los requisitos del cliente sean comprendidos desde el inicio de desarrollo. En los niveles de abstracción, TDD se enfoca en un nivel bajo, sobre todo en pruebas unitarias. No se ocupa de los requisitos funcionales del usuario, sino de la correcta implementación del código. BDD se centra en un nivel más alto, que está más relacionado con el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario final. Las pruebas están alineadas con la historia de usuario y describen lo que debe hacer el sistema en lugar de cómo hacerlo. Y ATD también trabaja en un nivel alto, pero con un enfoque más fuerte en los criterios de aceptación, asegurando que el sistema cumpla con los requisitos especificados. También difieren en su flujo de trabajo. El de TDD es escribir una prueba que falle por una pequeña funcionalidad, después escribimos el código mínimo necesario para pasar la prueba, y por último refactorizamos el código completo para mejorarlo y para asegurarnos de que siga pasando todas las pruebas. BDD es similar, donde primero escribimos un escenario, usualmente en given, when, then, después lo ejecutamos y confirmamos que falle, escribimos la prueba basada en las especificaciones de este escenario, escribimos el código para que la prueba pase y al final refactorizamos. Como ATD se enfoca más en los criterios de aceptación, el flujo empieza seleccionando una historia de usuario, después definimos los criterios de aceptación con el cliente, escribimos las pruebas de aceptación, implementamos la funcionalidad y por último ejecutamos las pruebas y refactorizamos en caso de ser necesario. Como pudimos ver en esta comparación, ATD comparte con BDD el enfoque en los criterios de aceptación, pero se centra explícitamente en definir y validar estos criterios antes del desarrollo. Así asegura que el producto final cumpla con todos los requisitos que establecimos y se ajuste a las expectativas del cliente. Después de esta comparación, podemos concluir que TDD, BDD y ATD son metodologías complementarias, por lo que podemos combinarlas porque no son excluyentes una de la otra. Las tres abordan diferentes aspectos del desarrollo, cada una con su propio enfoque y objetivos. TDD se especializa en la calidad técnica del código, mientras que BDD y ATD están orientadas hacia la alineación del desarrollo con las expectativas del usuario y del negocio. Conclusión. La metodología ATDD, de las siglas Acceptance Test Driven Development, proporciona un enfoque más seguro, ya que al trabajar con criterios de aceptación validados directamente por el cliente, se reduce la incertidumbre y se garantiza una entrega de mayor valor. Además, ATDD puede complementarse eficazmente con otras metodologías o técnicas basadas en pruebas, como por ejemplo TDD, de las siglas de Test Driven Development, y BDD, que proviene de las siglas Behavior Driven Development, cada una de las cuales aborda aspectos específicos del desarrollo de software, enriqueciendo así el proceso de calidad y aseguramiento.